Esto, lamentablemente. Buenos días. Estamos un poco en cuadro, sí. Vale. Bueno, pues, como muy bien me dice la señora letrada, quórum tenemos, pues daremos comienzo de la comisión de Medio Ambiente y Turismo con el orden del día siguiente. En primer lugar, lectura y aprobación si procede el acta de la semana anterior. ¿Algún comentario al acta que quieran hacer, señorías? No. Pues la daríamos por aprobada por asentimiento. Segundo, la comparecencia del director gerente del Instituto de Aragones del Agua, a petición del Grupo Socialista, al objeto de informar sobre los resultados de la puesta en marcha de las subvenciones a la depuración de agua de los municipios de Aragón. Para todo ello, para exposición, tiene la señora Soria, tiene un tiempo de 10 minutos. Cuando quiera, señora Soria. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días, señor Estaún. Bienvenido a esta comisión. Como ve, hemos solicitado su comparecencia para conocer el estado en el que se encuentra la depuración de las aguas de los municipios de Aragón. Cierto es que, tal y como está organizada o estructurada esta intervención, casi debería haber hablado usted, contarnos lo que fuera y posteriormente pues entablar las diferentes preguntas. Pero bueno, seguiremos el guión y en ese sentido pues yo le lanzaré alguna pregunta que seguro que posteriormente usted ya tenía preparada para contestarme. Y como digo, básicamente la hemos solicitado para hablar y conocer qué actuaciones el Gobierno de Aragón está llevando a cabo en materia de depuración. Es verdad que habíamos solicitado esta comparecencia para el mes de mayo y se ha retrasado varios meses, pero bueno, creo que incluso nos puede venir bien porque todo eso que ustedes habrán avanzado en actuaciones y hoy nos podrá contar. Pero antes de entrar en materia, lanzarle las preguntas, sí que quiero recordar que se tomaron decisiones muy importantes, decisiones claves en el anterior Ejecutivo que nos ha permitido estar en la situación en la que estamos en estos momentos. Y es que se tomaron decisiones importantes, sobre todo para modificar el estado en el que el señor Lambán, cuando llegó al Ejecutivo, se encontró esta materia. En primer lugar, se acordó la resolución de los contratos de concesión de obras públicas que se suscribieron en 2008 y a partir de ese momento se pudo activar la licitación de las obras tanto tiempo que llevaba pendiente. Una decisión, yo creo que valiente y además amparada por los tribunales, consiguiendo así pues desbloquear esa parálisis de 10 años en que llevaba el plan de depuración de los Pirineos. Se introdujeron criterios como la transparencia, la objetividad, la libre concurrencia en la selección de las inversiones en materia de depuración y es en el año 17 cuando se inicia el programa de convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva. Se devuelve, yo creo, de esta manera la autonomía a los municipios y son ellos quienes, competentes en esta materia, van a decidir si quieren o no presentarse a esas convocatorias y también decidir si posteriormente quieren ser ellos quienes gestionen la ejecución o directamente solicitarlo al Instituto Aragones del Agua. Y por último, se introducen criterios de desarrollo sostenible en las infraestructuras de depuración. Estamos hablando de sostenibilidad y gestión eficiente. Una reordenación de toda la planificación de las depuradoras que supuso una inversión en torno a 100 millones de euros, alrededor de 100 infraestructuras, 192 actuaciones para cumplir con la normativa europea. Como bien sabe, Aragón está depurando en torno al 90% de la carga contaminante y estamos hablando de casi 400 localidades que depuran sus aguas. Y lo hacen gracias a este cambio que acabamos de comentar, a este cambio de modelo. Y hemos de decirles del Grupo Socialista que creemos que las cosas se están haciendo razonablemente bien en Aragón en cuanto a la depuración. Es verdad que, a grosso modo, podríamos decir que tenemos en el Pirineo estaciones depuradoras de todo tipo, salvo que me corrija posteriormente alguna que ya se haya avanzado en la actuación. Tenemos depuradoras por inaugurar, depuradoras que se están ejecutando, depuradoras pendientes de licitar o depuradoras que terminarán en 2024. Bueno, y también tenemos depuradoras reinauguradas por el señor Azcón, a pesar de haber llevado un año en funcionamiento, como fue la de Sallén de Gallego. Y es que la depuración adecuada de las aguas residuales yo creo que tiene que ser una prioridad para el Gobierno de Aragón y, como le he dicho antes, bien está reconocer las cosas y creemos que en cuanto a recursos técnicos y económicos
como le decía, se puede decir que podríamos estar razonablemente conformes. Gracias a este cambio de modelo impulsado por el señor Lambán, localidades como Aínsa, Voltaña o Villanúa han empezado ya sus obras para tener en un plazo breve depuradora, y eso va a significar la inversión por parte del Gobierno de más de 20 millones de euros. Todos yo creo que deberíamos felicitarnos por la unidad que ha habido en este tema, máxime cuando además son municipios que tienen grandes núcleos de población. Por otro lado, desde el Departamento se anunció en febrero de este año que se iban a presentar, a publicar 2 convocatorias. Una convocatoria de ayuda de 6 millones para depurar las aguas dirigidas a municipios de todo Aragón, aunque también se habló de un apartado para acabar el Plan Pirineos, y otra dirigida para apoyar la ejecución de nuevos abastecimientos, mejorar la calidad en muchos núcleos por un importe de 3,3 millones de euros. En este punto sí que me gustaría detenerme un momento, porque ya sabe que este verano ha habido muchos problemas de abastecimientos en muchos núcleos de Teruel, Iglesuela, Mirambel, o también en municipios que han estado afectados por tormentas como Mazaleón o Castelnou en el Bajo Martín. Por eso le preguntamos desde el Grupo Socialista, ha pasado ya mucho tiempo, todavía no se han publicado estas convocatorias, ¿cuándo se van a publicar? Por cierto, también imagino que usted habrá echado la cuenta, pero por si acaso, si no, ya se la adelanto yo, que esa partida de 3,3 millones se va a quedar corta si tenemos en cuenta los recortes que algunas diputaciones provinciales están poniendo en marcha, como es el caso de la de Huesca. También, por otro lado, yo creo que es una cuestión que tanto el director general como el consejero ya conoce, había municipios del Plan Pirineo que se habían quedado fuera de la línea de ayudas que había que subsanar, algo que incluso hizo llegar a Delpa. ¿Han resuelto este problema o cómo lo van a resolver el problema de estos núcleos que se han quedado fuera? Otra de las cuestiones que nos gustaría que hoy nos aclarara es el problema del sobrecoste en algunas depuradoras acometidas por ayuntamientos. Como sabe, aprobamos en las Cortes de Aragón una iniciativa para que se buscara la fórmula jurídica más adecuada, la que creyera el Gobierno de Aragón, para que éste pudiera ayudar a esos ayuntamientos a afrontar obras nuevas de depuradoras y que se habían encontrado con esos sobrecostes que no podían costear. El listado de municipios con sobrecostes es muy amplio, usted lo conoce muy bien: Aratorés, en Castillo de Jaca, Artieda, núcleos de Sabiñánigo, Aínsa, Javier de Bielsa, El Puello de Araguás, Bonansa, y podríamos seguir nombrando más municipios. Ustedes además saben que el Gobierno publicó un Real Decreto para pagar esos sobrecostes en las obras públicas y, por tanto, nos gustaría saber si ya se ha estudiado por parte del Gobierno de Aragón la fórmula para ayudar a esos municipios con sobrecostes por hacer las depuradoras que han tenido que afrontar sin ser ellos mismos los responsables. Y en este punto también he de decirle, como sabe, este problema todavía se puede agravar más en el caso de lo que está haciendo la Diputación de Huesca. El señor Claver habla mucho de despoblación, pero lo cierto es que ha recortado a cada municipio alrededor de 50.000 euros, un total de 8 millones en la provincia de Huesca, con lo cual yo creo que comprenderá que el ahogo de estos municipios, de estos ayuntamientos, todavía es mayor. Desde el Grupo Socialista le animamos a que siga con el Plan Pirineos, a que haga públicas esas convocatorias, que seguramente hoy nos dejará algún titular, tengo la intuición de que puede ser así, y a que apoye a esos ayuntamientos con los sobrecostes. Por otro lado, señor Estaún, le queríamos preguntar, para el próximo año no se espera ni se ve ningún tipo de movimiento en cuanto a la negociación presupuestaria. Por lo tanto, a día de hoy parece que no vamos a tener presupuestos para 2025 en Aragón. ¿Cuáles son sus previsiones para 2025 y 2026 si finalmente no hay presupuestos? Como ya tuve la oportunidad de hablar con usted en su primera comparecencia, desde el Grupo Socialista creemos que el agua y su gestión no es una cuestión baladí, y desde luego al Grupo Socialista nos parece coherente que usted siga con la hoja de ruta planteada en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de 2022 a 2027. Vamos a apoyar que siga avanzando en ese plan, que se concluyan las obras en torno a 140 que creo que están en marcha, y por tanto en esta primera intervención pues quedo a la espera de que me responda las cuestiones que le he ido preguntando y continuaremos en el segundo turno. Gracias. Muchas gracias, señora Soria. A continuación, tiene la palabra el director gerente del Instituto del Agua, señor Estaún, que aprovecho, que me perdonará que no he dado la bienvenida antes, que se me ha pasado, a esta que es su comisión, y tiene un tiempo de 10 minutos para responder a todo lo que le ha comentado el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, pues encantado de acudir a esta convocatoria y acudir a hablar de depuración, que es un tema del ciclo del agua también. La portavoz del Grupo Socialista ha hecho una mención también a algunas convocatorias o a unas cuestiones en materia de sequía, de abastecimientos, de tormentas, que podríamos también extendernos a lo largo de esta comparecencia, pero haciendo un poco de historia también, efectivamente, hablaba la señora Soria del punto de inflexión que el Gobierno del señor Lambán realizó en la gestión del plan de depuración de Aragón. Yo me remontaría un poco más anteriormente, ¿no? Hablar de la depuración en Aragón sin hacer referencia al Plan Especial de Saneamiento, que supuso una inversión del método concesional de 1.000 millones de euros y que supuso darle un empujón a la depuración en Aragón muy importante, con 171 actuaciones. Creo que también tenemos que conocer esa parte de la historia, porque además es una parte de la historia que está a punto de concluir. Se va a terminar ya en el año 28, vamos a concluir esas concesiones, van a terminar su vigencia y será el momento en que tengamos que replantearnos o debatir, y será, yo creo que objeto de trabajo en estas Cortes, el cómo asumimos pues esa gestión ya directa de ese importante número de depuradoras, 171, que están ahora mismo explotadas en el régimen concesional. Pero efectivamente usted hablaba de ese desbloqueo de alguna manera de ese impasse que supuso el que el Plan Pirineos, que solo llegó a ejecutar 20 depuradoras de las que tenía previstas y que, bueno, pues podemos remontarnos al pasado, pero las dificultades financieras, las dificultades también de gestión y medioambientales a la hora de desarrollar los proyectos en una zona tan sensible como el Pirineo provocó que tuviera que rescindir esos contratos. Precisamente y acabamos de resolver en el último contrato, acabamos ya de determinar la litigiosidad o algunas reclamaciones económicas que los concesionarios de esa zona P3, quiero recordar, habían planteado y efectivamente, bueno, pues yo creo que el balance de ese Plan Pirineos método concesional no ha sido tan perjudicial, en el sentido de que tenemos unas cuantas depuradoras ya funcionando, 20, desde hace ya bastantes años, 10 años, y tenemos también una importante masa de proyectos que son los que nos han servido luego para acometer esas convocatorias que usted ha relatado de subvenciones. Yo le diría que la experiencia de convocatoria de subvenciones ha sido positiva, ha sido exitosa, efectivamente, ha tenido esa vertiente que usted relataba de devolverle a los ayuntamientos una cierta autonomía, que también tiene sus contraindicaciones, en el sentido de que han debido asumir algunos costes en la ejecución de esas depuradoras. Hemos hecho una primera evaluación siguiendo esas indicaciones de esa petición o esa PNL que aprobó estas Cortes de Aragón pidiéndonos que valoramos esas sobrecostes. No son demasiado importantes. La verdad es que las cifras que hemos obtenido tanto de la convocatoria del 2019 como de 2020 no ha sido demasiado importante. Es cierto que quedan muchas subvenciones vivas que todavía se están ejecutando. No tenemos más que el 30% de las subvenciones ahora mismo terminadas de esas convocatorias que ahora voy a relatar, por lo cual, bueno, pues efectivamente es un problema que se puede reproducir y acrecentar en el futuro, porque no hay que olvidar que el periodo medio de ejecución de una depuradora es 5 años. 5 años pues pueden producir muchos cambios en el proyecto, en las circunstancias económicas, como las hemos vivido en su última etapa, pues con los sobrecostes en la construcción, con la guerra de Ucrania, y eso efectivamente pues ha supuesto un esfuerzo pues muy importante a los municipios. Por tanto, me preguntaba el balance de esta nueva etapa. Bueno, pues que hemos puesto en servicio 4 nuevas depuradoras ejecutadas directamente por el Instituto Aragonés del Agua en este periodo de tiempo: la de Ansó, la de Sallén de Gállego, la de Benasque, que no la hemos inaugurado. Como decía que hemos reinaugurado la de Sallén, bueno, yo creo que la hemos inaugurado porque no se había puesto en marcha, y yo creo que más que en proyectos de tan larga maduración, intentar ponerse una medalla a un gobierno u otro, yo creo que al final es una continuidad. El proyecto de Sallén efectivamente estaba funcionando hace unos meses y se puso en marcha y se hizo con la mayor, dándole la importancia que tiene, para también que todos seamos conscientes que el esfuerzo económico que le pedimos a los ciudadanos a la hora de recaudar esas subvenciones del IMAR, o sea, esos ingresos del IMAR,
pues tiene su repercusión en ese ciclo integral del agua en Aragón. Por tanto, como decía, Benasque-Anciles, que no está inaugurada, y Torla, que muy recientemente se inauguró y se puso en marcha también pues en un sitio emblemático como es las puertas del Parque Nacional de Ordesa. Efectivamente, tenemos 6 nuevas depuradoras, Panticosa, que va a dar servicio a 5 núcleos y que yo creo que en el primer trimestre del 2025 podremos inaugurar y serán invitados a esa inauguración porque es una obra, yo creo, de las más emblemáticas que tenemos ahora mismo. Villanueva, Insa, Voltaña, Candanchú y Cerler están en obras. Hemos tenido problemas también nosotros. Cuando decía que el grado de ejecución de las subvenciones era lento, también el Instituto Aragón del Agua tiene dificultades a la hora de ejecutar estas subvenciones. Hemos tenido que rescindir la obra de hecho y la hemos vuelto a adjudicar y se han reiniciado ya las obras. Y también tenemos problemas pues, con la de Canfrán Estación, que estamos ahora mismo en el proceso de rescisión de ese contrato por causas de retraso del contratista y dificultades financieras. Y también en la de Cerler pues, tenemos una previsión de que tenga alguna dificultad y tengamos que volver a sacar la licitación. Y por último decirle también que efectivamente la previsión, me preguntaba muchas cosas y no sé voy a poder contestarle todas, pero bueno, entre las 2 intervenciones yo creo que podré dar cumplida contestación. Tenemos ya 5 nuevas depuradoras en proceso de licitación que se iniciarán las obras en el 2025, que son Astún, Canfrán Pueblo, Castillo de Jaca, Broto y Bielsa. Y 2 últimas que están en proyecto y que también espero que a lo largo del 25 podamos licitar, que son Fiscal y Piedrafita de Jaca. Esta última, saben que hemos reformulado ese proyecto para que pueda también depurar el núcleo de Saqués, un núcleo que ha afectado por el embalse de Ubal y que de alguna manera pues, supone un pequeño plan de restitución del núcleo de Saqués, el asumir esa depuración dentro de la EDAR de Piedrafita. Con todas estas actuaciones, con las 5 convocatorias que suponen 25 millones de euros de inversión, que suponen 81 subvenciones, 81 proyectos, pues tenemos efectivamente pues unas cifras muy importantes en cuanto a conseguir objetivos de depuración en el Pirineo. Nos queda todavía una parte importante de Aragón, el resto del Pirineo, el resto de la provincia de Huesca y el resto de Zaragoza y Teruel por depurar actuaciones que también se acometen en otras convocatorias. Por ejemplo, pues en el 2017-2018 tuvimos 2 convocatorias para el resto de Aragón y también con cargo al FITE, al Fondo de Teruel, al Fondo de Inversión de Teruel, se están realizando convocatorias. Ahora mismo hay 5 actuaciones en marcha. Por tanto, yo creo que el balance es positivo, que tenemos algún desajuste en el modelo y que tenemos que entre todos mejorarlo y que además haciéndonos pues eco de esa sentir de estas Cortes y de ADELPA, de esas peticiones de los ayuntamientos y de esa cierta injusticia que supone que tengan que correr con la incertidumbre de hacer esas obras los pueblos más pequeños que tienen más dificultades, que tienen más dificultades de gestión, pues efectivamente el anuncio que usted se barruntaba es que el Instituto Aragón del Agua, y que también como adelantó el presidente en el debate de Estado de la Comunidad, ha decidido que va a asumir directamente la ejecución de todas las depuradoras de Aragón, tanto las de 1.000 habitantes equivalentes hacia arriba como las de menos de 1.000 habitantes equivalentes hacia abajo. Con lo cual, creo que damos un giro de continuidad y un giro de seguir el modelo y el plan, porque al final tenemos aquí el plan de desarrollo de depuración, que es lo que nos guía y lo que nos tiene que dirigir, pero el modelo de gestión lo vamos a cambiar en cuanto a esa ejecución directa. Una vez el Instituto Aragón del Agua ya tiene encauzados, ya tiene en marcha todos los proyectos que tenía que acometer de más de 1.000 habitantes equivalentes, que son los que de alguna manera nos obligaba la directiva europea. La directiva europea actual nos obliga a 2.000 habitantes equivalentes, pero ya se ha aprobado la nueva directiva, está sin publicar, pero se ha aprobado ya por la Comisión, que va a rebajar ese umbral a los 1.000 habitantes equivalentes. Nosotros estaremos preparados ya en el 2027 para cumplir esa directiva que fija un plazo hasta el 2035 para cumplirla. Vamos a ir por delante, pero efectivamente tenemos que redoblar esfuerzos en cuanto a la cantidad, la dispersión de Aragón y el número de ayuntamientos y el número de núcleos poblacionales nos obligan también a hacer ese esfuerzo importante en el futuro de llegar a un umbral como mínimo de 30 habitantes en la zona más sensible del Pirineo, la zona que fue declarada de interés general, y
pues yo me atrevería a decir, de unos 400 habitantes en otras zonas menos sensibles, pero también con la flexibilidad y con la necesidad de adaptarnos a las necesidades que nos marca el órgano de Cuenca, la Confederación, en cuanto en sus seguimientos y en sus informes anuales nos habla de qué masas de agua son más sensibles y qué zonas necesitan un esfuerzo redoblado en cuanto a las condiciones de vertido. A veces con un tratamiento primario puede ser suficiente, un secundario es muy recomendable, pero en otras incluso puede hacer falta un terciario. Por tanto, no es lo mismo depurar en un río con mucho caudal o en una localidad pequeña que vierte a un río que puede de alguna manera asumir esa carga contaminante que no se depure del todo, que en sistemas que tienen una gran presión, un gran estrés hídrico, pues como el ejemplo del Matarraña, que nos obliga efectivamente a hacer un esfuerzo especial. Por tanto, le podría decir que en estas convocatorias pues, ha sido la concurrencia de los ayuntamientos ha sido muy importante, ha habido un grado de éxito importante en la ejecución. Hay un retraso también importante, como decía, de la convocatoria del 19, pues están todas en funcionamiento, pero del 20 todavía están solamente 8 en funcionamiento, nos quedan 9 todavía por terminar. Y en el 21 pues tenemos ahora mismo pues todas solamente una concluida, que era una mejora de la edad de las vilas del Turbón, y el resto están pues en estos momentos, algunas están en fase de construcción, como Esposa, Arres, Larués. ¿Tiene que ir finalizando? Sí, perdón. Señora portavoz del Grupo Socialista, intentaré darle cumplida respuesta a las siguientes preguntas en el siguiente turno. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, para el turno de réplica, tiene la palabra la señora Soria por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues agradezco sus explicaciones. Es verdad que ha habido algunas preguntas que ha pasado de puntillas y que alguna otra ni siquiera ha pasado de puntillas, y que yo voy a volver a incidir en esta segunda intervención. En cuanto a lo de la historia que hemos hecho del método concesional, bueno, lo dejaremos ahí porque yo creo que también tenía sus claroscuros y creo que eso es temporada pasada, y vamos a la actualidad, que es lo que nos interesa. Es verdad que ha pasado por la pregunta de los sobrecostes de los ayuntamientos, ha dicho que era una cifra que era insignificante o que era bajita, pero no ha dicho cuánto. Entonces nos gustaría saber cuál es ese importe. También hablaba de la depuradora de Sallén de Gállego, de que en definitiva pues que no se trata de ponerse medallas, sino hacer una continuidad, pero precisamente por hacer esa continuidad yo creo que hay que ser elegantes en política y reconocer que si ya llevaba un año en funcionamiento, el anterior ejecutivo algo tendría que ver. Cuestiones que no me ha contestado tampoco: el tema del anuncio de las dos convocatorias. No sabemos si la de 6 millones se va a convocar, si la de 3,3 se va a licitar, entonces, o sea, se va a publicar. Entonces, pues incidir un poquito más en esas convocatorias, para cuándo van a estar. También el tema de los municipios que se habían quedado fuera de la línea de ayudas, que había insistido Adelpa, tampoco nos ha contado mucho en ese sentido, por tanto se lo vuelvo a preguntar. Y en cuanto al titular que usted ha dejado, pues ese incremento de la ejecución de todas las depuradoras de Aragón, ¿cómo se va a concretar? Porque, claro, lo hilo con otra pregunta que usted no me ha respondido. ¿Qué va a pasar si no tenemos presupuesto en el año 25? Que parece ser que es lo que va a pasar. ¿Cómo va usted a afrontar las diferentes líneas de actuación que tiene pendientes? Es verdad que hay cuestiones que se han quedado en el tintero, que espero que ahora me conteste, y aprovecho para también interesarnos por alguna otra que en la última y única comparecencia que ha tenido aquí en Cortes pues nos planteaba, ¿no? Esa revisión que se estaba produciendo del Plan Aragonés de Saneamiento y de Depuración, qué pasos se han dado, cómo se ha avanzado o en qué punto estamos. También usted habló de que se iba a firmar el convenio con la Asociación Impulse y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para desarrollar el primer sandbox rural. ¿Cómo está ese tema? Y también nos dijo que iba el Gobierno de Aragón a seguir participando en la estrategia de Ebro Resilience, y por tanto queríamos saber qué se ha hecho o en qué punto se encuentra. Por tanto, recapitulando, cuestiones que se han quedado en el tintero, en las que ha pasado de puntillas, algunas que no ha dicho nada y que nos interesa conocer, dado ese titular que ustedes han dicho, y unirlo con la no existencia de presupuestos o supuestamente eso parece a día de hoy, cómo lo va a afrontar.
Y también, señor director general, yo creo que usted sabe perfectamente que estamos en tiempo de cambio climáticos con episodios muy severos, como la dana que pudimos ver hace unos días, pero también con el fenómeno contrario, con épocas de gran sequía. Pues bien, en esas situaciones, en las situaciones de sequía y de falta de infraestructuras de abastecimiento en núcleos de población, yo creo que deberíamos de reflexionar de cara a los veranos, ¿no? Y creo que es ahora cuando tenemos que reflexionar para que cuando llegue la época de verano pues hayamos hecho los deberes, puesto que cada vez, como digo, se presentan más situaciones de falta de lluvias. No creo que tengamos que ser ajenos a esta situación. Es una situación de emergencia en la que se encuentran muchos pueblos y que pueden tener serios problemas de abastecimiento, sobre todo en verano, que se ven más agravados. Por ello, nos parece clave que se siga con esos trabajos de depuración. Concluyo agradeciéndole todas las explicaciones que usted ha dado en la comparecencia de hoy en esta comisión, instándole a que esas que han quedado pendientes pues aprovechen en esta segunda intervención para trasladarlas. Y es verdad que hemos de reconocer que tiene muchas cuestiones todavía por delante. Es cierto que también cuenta con un gran trabajo del anterior Ejecutivo y realmente yo creo que sería positivo que lo aprovecharan, porque verdaderamente creemos que se ponía en el centro los verdaderos problemas que muchos municipios están teniendo con uno de los servicios más esenciales y más fundamentales. Se lo dije en la anterior comparecencia, se lo digo ahora, va a contar con el apoyo del Grupo Socialista si lleva a cabo este cometido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soria. A continuación, el tiempo de dúplica, señor Estaún, por un tiempo de 5 minutos. Muy bien, señor presidente. Pues en ese tiempo voy a intentar contestar algunas de las preguntas que me hace la señora Soria y voy a ser muy concreto. Los sobrecostes que hemos estimado en la convocatoria de 2019, que es la que está ejecutada totalmente, las 17 subvenciones, son 68.000 euros. No es una cantidad especialmente relevante cuando tenemos en cuenta que han supuesto 6 millones de inversión. En el 2020 estimamos, hasta ahora mismo, y esto está en una hoja de Excel, no es una cantidad, son 208.000 euros. También esta subvención, esta línea de subvenciones será en torno a 7 millones de euros. También es cierto que faltan por liquidar más de la mitad de las actuaciones, pero como vemos las desviaciones, bueno, en este caso son más importantes. ¿Qué puede pasar en la del 2021-2022? Pues que efectivamente pues pueden ser, 2023, pueden ser también ir acumulándose esos sobrecostes. Quedan vivas todavía 56 obras ahora mismo de subvenciones, de las convocatorias de subvenciones. ¿Puede haber más desfases? Sí. Le he explicado que 5 años es el tiempo medio de ejecución de estas obras y bueno, pues claramente los ayuntamientos tienen dificultades de gestión, tienen dificultades, a pesar de que el Instituto Aragonés del Agua, y tengo bueno, pues felicitarles a todos, porque el Instituto Aragonés del Agua es una institución que está haciendo un gran trabajo, que tiene unos grandes trabajadores, y no me atribuyo ese mérito, llevo un año en él, y que creo que está haciendo una línea de trabajo de apoyo a los municipios muy importante. Y lo hilo con esa pregunta que me hacía sobre las ayudas que se pueden articular a los municipios por la reciente situación de sequía y de tormentas, daños por tormentas que hemos sufrido en los últimos meses, desde agosto. Y efectivamente teníamos previsto hacer una convocatoria de subvenciones, pero dadas las circunstancias y dada la excepcionalidad de los acontecimientos, lo que hemos decidido es dar ayudas directas a aquellos ayuntamientos que han tenido esos problemas y se han dirigido al Instituto del Agua solicitando esa asistencia técnica, esa asistencia económica para poder resolver emergencias en un servicio de primera necesidad como es el abastecimiento de aguas. Por tanto, ya se han aprobado en Consejo de Gobierno ayudas por valor de 2,6 millones de euros que se irán comunicando a los ayuntamientos en los próximos días, y prevemos llegar hasta esos 3,3 millones de ayudas que estaban previstos hacer una convocatoria y que finalmente se van a ejecutar de una manera mucho más ágil y como decía, respondiendo a esas emergencias que son públicas y notorias que hemos sufrido en Aragón. Por tanto, en ese aspecto, nuestro compromiso sigue sindo firme. Cuando me hablaba perspectivas financieras, bueno, pues tenía que, de alguna manera, el retraso que se viene produciendo en la ejecución de esas convocatorias de ayudas, pero también en las obras que ha cometido directamente el Ayuntamiento, hace que efectivamente los problemas que tengamos que afrontar en el 2025-2026 sean importantes. Pero, bueno, pues tenemos una situación económica saneada en el Instituto Aragonés del Agua y podremos hacer frente a esas obligaciones financieras sin ningún obstáculo. Lanzar nuevas iniciativas, nuevas convocatorias, ahora mismo va a ser, bueno, pues
objeto de estudio y, como digo, nuestra intención es efectivamente acometer con nuestros propios recursos, con esa obligación que tenemos de reinvertir todo lo que recaudamos con el IMAR, que está mejorando esa recaudación y está mejorando esos niveles de efectividad de recaudación de ese impuesto medioambiental, podamos ir cumpliendo esos compromisos que tenemos de depurar, que ya cumplimos conforme a esa directiva europea. Por tanto, bueno, yo creo que en ese aspecto podemos decir que tenemos unas perspectivas optimistas en cuanto a seguir apoyando a los ayuntamientos, y yo creo que ahora mismo pues aquellos ayuntamientos que han tenido necesidades urgentes y bueno, pues apremiantes, hemos podido resolver esas cuestiones. Y también, por supuesto, con ese decreto de la DANA de ayudas, que en el caso de Distrito Aragonés van a ser de ejecución directa. Ahí tenemos ya actuaciones en marcha en pueblos como Mazaleón, en pueblos como Castel de Cabra, en pueblos que han tenido pues una especial incidencia en Nuévalos, en sus sistemas de abastecimiento de aguas, y que requerían una actuación urgente del Distrito Aragonés del Agua, como lo hicimos en su día, pues en el caso de que usted bien conoce, de Tarazona y de varios núcleos más en ese abastecimiento del Keiles, cuando tuvieron una emergencia sanitaria. Por tanto, estamos como una herramienta de actuación ágil del Gobierno de Aragón para poder responder a esas necesidades, y también respondiendo a una planificación y a unas previsiones y a unas convocatorias que se van reproduciendo en el tiempo y que se van ejecutando con un retraso importante, no atribuible a nadie, sino a las circunstancias de que también las convocatorias están dirigidas a municipios muy pequeños que tienen pues unas dificultades intrínsecas de gestión, unas dificultades también de ejecución, porque estamos hablando también de zonas que muchas veces tienen protecciones medioambientales, que requieren informes de la Confederación sobre inundabilidad de los terrenos, y que también la gestión de las expropiaciones supone un esfuerzo muy importante a estos pequeños municipios. Por tanto, esa es la explicación de que el Instituto Aragonés del Agua asuma directamente, a partir de este año, esa ejecución de todas las depuradoras de Aragón. Muchas gracias, señor Esteban. A continuación intervendrán el resto de grupos políticos. Con la excusa del señor Corral, el Grupo Mixto, pasaríamos al Grupo Parlamentario Aragón Entre lo Existe. Señora Abud, tiene un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor director gerente. Permita una cuestión previa que ya ha salido, que es el asunto, antes del asunto de su comparecencia, que es una cuestión que le preocupa mucho a la ciudadanía, que lo sufre, y que estoy segura que evidentemente también le preocupa a usted mismo. Más de 9 municipios del Bajo Martín, el Matarraña, Andorra, Sierra de Arcos y Cuencas Mineras han tenido problemas en el mes de septiembre y octubre en el suministro de agua. Las tormentas han afectado al sistema de captación y el agua de boca presentaba una turbidez y unas condiciones que no la hacían apta para el consumo. El problema estaba focalizado en el Bajo Martín, en los pueblos que toman el agua del embalse de Cueva Foradada, pero se ha extendido a otros pueblos de las comarcas citadas. Me gustaría dejarle mi primera pregunta, y es si nos puede dar alguna información de si están llevando a cabo cuestiones de mejora para tranquilizar a la ciudadanía que sufre la situación. Es importante que cuando nos vemos en situaciones como las que nos estamos viendo este año de urgencia, se trabaje para solucionar, pero también se trabaje para intentar, en la medida de lo posible, que lo que se pueda evitar se evite. Hay una cuestión también que a nosotros nos llama la atención, y no en el buen sentido, de la gestión del Instituto Aragonés del Agua. No le estoy hablando de su año de gestión, sino de la trayectoria del Instituto y de la forma de actuar del Gobierno de Aragón en algunos aspectos, fundamentalmente en lo que se refiere al uso del FITE, que, como usted bien sabe, también nos lo ha dicho, es un fondo extraordinario que se ha
usado sistemáticamente para financiar actuaciones ordinarias, desvirtuando así su finalidad, como las que se llevan a cabo en su institución. Y esto sí que nos parece preocupante, que unas mismas actuaciones, como son las de la depuración de aguas residuales, es decir, del cuidado no solo del medio ambiente, sino de la salud de los ciudadanos aragoneses, se financien dependiendo de la provincia mediante fondos ordinarios o extraordinarios, como pasa en Teruel. Su obligación es llevar a cabo estas actuaciones, evidentemente, porque son sus competencias dentro de las que tiene en la comunidad autónoma. Y esta es una actuación ya demasiado habitual, que supone un trato desfavorable para los turolenses, que pagamos nuestros impuestos, exactamente igual que el resto, particularmente hablamos del ICA, para que se financie nuestro derecho a unas aguas depuradas con un fondo extraordinario que debería servir para sacar a la provincia de una situación económica desfavorable. En licitación de 2023 había 9 depuradoras en construcción en el Pirineo y solo una en Aguaviva en la provincia de Teruel, ninguna en la provincia de Zaragoza, corríjame si me equivoco. En este mismo año había en licitación 3 depuradoras en el Pirineo y una en Teruel en la Iglesuela del Cid. No sé si usted va a cambiar esta dinámica o va a seguir en la misma línea en los próximos ejercicios y en el próximo periodo de subvenciones. En los últimos 11 años se han construido 35 depuradoras en todo Aragón, según el EDAR. Eso nos lleva a una reflexión y esperamos que nos conteste a algunas preguntas. ¿Cuánto cuesta cada depuradora en Aragón? Y, sobre todo, ¿cuánto se ha recaudado a través del ICA cada año en Aragón? Todos los aragoneses pagan el impuesto y no todos disfrutan del saneamiento. Sí que esperamos que consideren el funcionamiento de estas subvenciones, de la injusticia que supone para la provincia de Teruel y para aquellos municipios que siguen esperando mientras pagan el ICA. Pero unas subvenciones que no deben quedarse solo en eso, en subvenciones, porque es imprescindible, y de esto usted también nos ha hablado, de que se acompañe y que se gestione de la manera más directa posible junto a los municipios, sobre todo a los pequeños municipios. Incluso, si es posible, llegando a gestionar ustedes mismos como lo hacen en municipios grandes, ya que saben perfectamente de las dificultades de los pequeños municipios, usted nos lo ha contado también, en estas cuestiones y para poder acceder a las subvenciones y a la redacción de planes. Es que hay en ocasiones que no es que tengan dificultades, es que les resulta prácticamente hasta imposible. Y la siguiente cuestión es si van a presentar el plan de subvenciones bianual para los próximos ejercicios y van a continuar con ellos. Lo urgente de la situación actual, con las riadas y la necesidad de actuaciones en prevención y reparación, particularmente en aquellos municipios que aún no tienen agua de boca, como son los de la zona del Bajo Martín y otros que han sufrido riadas y daños serios. Que lo urgente no les desvíe de actuaciones más a largo plazo, como son estas subvenciones. Esa es nuestra pregunta, señor Estaún. ¿Cuándo van a traer el nuevo plan y si de una vez por todas van a dejar de financiar las actuaciones de Teruel con el FITE para tratarla como el resto de las provincias aragonesas? El señor consejero Blasco ya ha dejado claro en varias intervenciones que el FITE, que él no comparte que el FITE sustituya a la inversión ordinaria. Entonces le preguntamos si se va a andar ese camino. Termino ya. Somos conscientes de la complejidad para la ejecución de estas instalaciones. Ya nos ha dicho que su ejecución mínimo de 5 años. Pero creo que usted comparte con nosotros esta cuestión. Muchísimas gracias y gracias, señor presidente, por ese tiempo extra que me ha dejado. Muchas gracias, señora Bujo. A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro, tiene también 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión, señor Estaún. Evidentemente estamos todos de acuerdo en que la depuración es esencial para la salud de nuestros ríos y que tiene afecciones muy positivas en la población, en el territorio, en el desarrollo económico, pero para que esto sea así, para que genere estos efectos positivos, tiene que ser adecuada. Y esto no siempre ha sido así. No hablo del método
método concesional. Hablo de otras cuestiones. Ha habido cambios en las dos anteriores legislaturas. La señora Soria se ha referido a esto, pero hay más cuestiones, más allá, digo, del método. Había depuradoras sobredimensionadas, había muchos pueblos pequeños en los que se preveían tecnologías innecesarias, con costes de construcción y de mantenimiento muy elevados, a pesar de que había otras técnicas más razonables. Localidades había incluso en las que no había habitantes desde hace 70 años y tenían proyectada una depuradora, algo que era increíble. Todo esto lo que provocaba, insisto, más allá del método, eran planes de depuración muy sobredimensionados. Había problemas en todo el territorio, pero fundamentalmente en el Pirineo. Y por eso se introdujeron cambios, además de los que ha citado la señora Soria, modelos de depuración más adaptados a la realidad, depuradoras bien dimensionadas, que era clave, tecnologías adecuadas, sin descartar las depuradoras de filtro verde, que puede ser una buena solución para ayuntamientos pequeños con una carga contaminante muy baja, y hubo un cambio importante impulsando la autonomía municipal con las convocatorias de subvenciones. Es evidente que ha habido un cambio de modelo, ¿no? Se pasó del método concesional a este sistema, digamos, mixto, en el que el Instituto Aragón del Agua asumía determinadas depuradoras y otras se dejaba la iniciativa a los ayuntamientos, y ahora anuncian un nuevo cambio de modelo en el que va a ser toda ejecución directa. Creo que habría que explicarlo, y es lo que le pido, por qué se va a hacer de esta manera, porque creo que todavía se anunció por el presidente, lo dice usted, pero sería bueno qué es lo que ha fallado. Supongo que esos desajustes en el modelo a los que usted se refería, que es lo que ha provocado este cambio de modelo, de que ya no vaya a respetarse esa autonomía municipal, siendo conscientes de las dificultades que han tenido muchos ayuntamientos, y de eso quiero hablar, sobre todo algo que ha salido ya en esta comisión, los sobrecostes derivados de la guerra de Ucrania. Claro, era razonable que había que apoyar financieramente a esos ayuntamientos. Se está produciendo un agravio comparativo, porque el Gobierno de Aragón asumía los sobrecostes que sí que hacía directamente el Instituto Aragonés del Agua, los municipios de mayor tamaño, pero los más pequeños, los que tienen menos recursos económicos, son los que tenían que asumir esos sobrecostes. Por eso se presentó la proposición no de ley de Junta Aragonesista, que se aprobó el 12 de junio. Nosotros lo que hacíamos en esa iniciativa era recoger la demanda de Adelpa, y lo que planteábamos es que el Gobierno de Aragón asumiera esos sobrecostes. Eso es lo que planteamos directamente, subvenciones o nueva línea de ayudas. Se aceptó una enmienda, era importante que saliera adelante la iniciativa, y lo que se aprobó fue que se recabara la información sobre estos sobrecostes y que se estudiaran las posibilidades legales. Usted ha respondido en parte a lo primero, pero no ha respondido a lo segundo. En primer lugar, la información de los sobrecostes, ya nos ha dicho, en el 19 68.000 euros, en el 20 en principio 208.000, pero le pregunto si tienen alguna proyección de qué va a suponer esto en el 21 y 22. Ya sí que es difícil, pero si tienen alguna proyección, y sobre todo, ¿cómo se va a financiar esto? Si no hay presupuestos el año que viene, ¿cómo se va a financiar esto? ¿O habrá que retrasar cualquier solución, desde luego, más años? Y voy a la segunda parte de la iniciativa que se aprobó, posibilidades legales. Más allá de las cifras, ¿cómo piensan articularlo? Ya digo que en la iniciativa de Junta Aragonesista hablábamos de subvenciones o de líneas de ayuda. ¿Cómo se va a hacer? Más allá, insisto, de las cifras de proyección, ¿cómo se va a solucionar? Otra cuestión, y sería mi segunda pregunta, que nos preocupa en Junta Aragonesista, usted lo sabe perfectamente, las dificultades que están surgiendo para ubicar algunas depuradoras. La Che ha cambiado los requisitos, y en algunas localidades, pongo el ejemplo de Sarvisé, pero hay más, es difícil encontrar una ubicación. Insisto, el ejemplo de Sarvisé en el municipio de Broto, pero hay más. Por eso mi pregunta es si han hablado con la Che, si han hablado con los ayuntamientos para encontrar soluciones a esta situación. Así que le pediría, como digo, que concretara los motivos por los que se hace ese cambio de modelo de asumir la ejecución directa, qué posibilidades legales habría para apoyar a los ayuntamientos en los sobrecostes, y esta cuestión que nos preocupa mucho, porque va a ser clave para que esto no se bloquee, de qué vamos a hacer, qué se va a hacer para encontrar esas ubicaciones que respeten los nuevos criterios de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Soro. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra la señora Rouco por un tiempo de 5 minutos. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señor Estaún. Gracias por todos los datos que nos ha dado, que sí que entiendo que entre la primera parte y la segunda se han completado bastante.
Es verdad que voy a reiterar preguntas que ya se han hecho por otros compañeros de los diferentes grupos parlamentarios. Me voy a quedar en primer lugar, en el cambio de gestión, que pasa de una ejecución directa, luego una mixta y ahora un cambio de gestión directa. Yo no digo ni que me parece bien ni me parece mal, solo quiero saber por qué y cuáles son los motivos, porque evidentemente cuando se cambia de gestión es por algo. Entonces, ¿cuáles son los motivos que indican que va a ser más eficiente, más eficaz este cambio de gestión a un modelo directo? Usted nos ha dicho también el apoyo que han tenido que dar a los ayuntamientos por esos sobrecostes. Un año, en el 2020, 208.000, en el 19, 68.000, que en realidad en un monto de 6 millones de euros no es dinero que se pueda decir que tengamos que justificar de una manera especial, porque simplemente los ayuntamientos tenían ese sobrecoste. Yo le quería hacer aquí una pregunta. Si estos ayuntamientos, además, tienen un problema en la capacidad administrativa, si necesitan un soporte administrativo que se les debería o se les da ya desde el Instituto Aragonés del Agua. Lo digo porque ahora que estamos tratando la Comisión del Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio, pues nos encontramos en que estos municipios, sobre todo los más pequeños, tienen un buen problema para tener ese soporte administrativo para poder ejecutar esas subvenciones a las que tienen derecho y se les ofertan. Esa es una de las preguntas que me gustaría que me dijera. Luego también aquí le voy a decir que no me parece ni bien ni mal, solo quiero saber por qué se está echando mano del FITE para colaborar en las depuraciones de las aguas. Como le digo, ni bien ni mal, sino solo el por qué, porque nos ha dicho ya que la situación económica del Instituto Aragonés del Agua está saneada. Por lo tanto, ¿por qué a cargo del FITE utilizamos ese fondo para estas depuradoras? Porque nos ha explicado muy bien cómo están las depuradoras del Pirineo, unas ejecutadas, otras para ejecutar, otras en obras, en fin. La de Sallent de Gallego me voy a referir a ella porque esa tiene historia, esa sí que tiene historia, tanta como el Instituto Aragonés del Agua. Pero bien, nos tenemos que dar la enhorabuena porque por fin hace un año ya funciona. Lo digo porque hace ya muchos años que empezaron a pasarles los recibos y nadie sabía ni que existiera el proyecto de la depuradora. Lo digo en primera persona porque lo sé. Entonces, bien, nos damos la enhorabuena de todas estas depuradoras del Pirineo, pero como bien ha dicho usted, el territorio de Aragón es mucho más, es el resto, y por eso en la provincia de Teruel están echando mano del FITE. ¿Y en las demás? Esa es otra de las preguntas. Y una más es, nos gustaría que nos indicase la planificación de ejecución de estas diferentes estaciones de depuración de aguas residuales previstas en el plan en los próximos años, sobre todo al cambiar la gestión. Cómo se van a quedar esta planificación de ejecución. Y también me gustaría que nos especificase qué municipios o qué zonas de Aragón están ahora en prioridad en la ejecución de este plan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roco. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos, tiene un tiempo de 5 minutos también. Gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida al señor Estaún a esta su Comisión de Medio Ambiente y le agradezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular la cantidad de datos que nos ha dado acerca del funcionamiento y la ejecución que está realizando el Instituto Aragonés del Agua, que, como usted bien ha dicho, es un instrumento ágil y eficaz desde su creación y que permite solucionar los problemas de los aragoneses, no solo en cuanto a la planificación en materia de abastecimiento y depuración, sino también en cuanto hay situaciones de excepcionalidad, como ha ocurrido, por ejemplo, con la gestión tanto de la sequía como de la dana. Y en este sentido sí que me gustaría trasladarle la enhorabuena por parte de este grupo parlamentario por esa rapidez a la hora de evaluar los daños y de atender las solicitudes que por parte de los distintos municipios se han realizado. Y quisiera, antes de entrar en materia, sí que dos cuestiones, dos afirmaciones que ha hecho la señora Soria, como no podía ser de otra manera. Señora Soria, el presidente del Gobierno yo creo que ya le ha contestado a su portavoz parlamentaria, la señora Pérez, acerca del presupuesto de 2025. Ya les pusieron como ejemplo que en el 2017 el señor Lambán lo presentó en mayo siendo consejera de Presidencia la señora Pérez. Ya han dicho que efectivamente se va a presentar el presupuesto, con lo cual no se preocupe, que ya verá como presupuestos van
van a presentarse en esta Cámara. Y en segundo lugar, señora Soria, aquí sí que le atribuyo una novedad, y es que usted hoy ha utilizado las Cortes de Aragón para hacer oposición a la Diputación Provincial de Huesca. No sé si alentada por la señora Rodrigo o por qué, pero claro, hace usted una posición un tanto torticera. Porque, claro, comparar usted las cifras del 2024 con las del 2023, pues no se ajusta a la realidad. Primero, porque, como usted bien sabe, o debería saber, debería comparar las cifras del 2024 con las del 2019, porque los años 20, 21, 22 y 23 estuvieron suspendidas las reglas fiscales, con lo cual todo el mundo pudo gastar muchísimo más. Si usted atiende a la realidad de los hechos, verá que efectivamente, aparte de los 40 millones que el señor Gracia gastó del remanente de tesorería, la voluntad política de la Diputación Provincial de Huesca ahora, desde luego, es mayor que la que ustedes hicieron respecto a los presupuestos. Con lo cual, deje de hacer oposición a la Diputación Provincial de Huesca y centrémonos efectivamente en la de las Cortes de Aragón. Lo que sí que quisiera decirle, señor Estaún, es que efectivamente, haciendo un poco de historia, es verdad que que desde 2017 las convocatorias de subvenciones han supuesto un esfuerzo muy importante y han permitido que en estos momentos estemos hablando que más del 85% de las actuaciones planificadas en estos momentos estén ya con infraestructuras terminadas o en ejecución y planificación, que efectivamente ha sido un modelo que ha permitido construir infraestructuras en núcleos de población de muy difícil cobertura, con lo cual está muy bien que esta situación se haya producido y se haya podido afrontar el costo de estos proyectos esenciales para los municipios aragoneses y para el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran en todo Aragón, pero que, como ya ha puesto encima de la mesa y como ya anunció el presidente del Gobierno, hay que repensar el modelo. Y hay que repensar el modelo, y ya ha adelantado usted algunas cuestiones, precisamente porque ha habido una serie de dificultades que se han detectado por parte de la actual directiva del Instituto Aragonés del Agua. Una de ellas, que no es nueva en estas Cortes, y es la reducida, la temática, quiero decir, que ya se ha debatido en otras comisiones, es la reducida capacidad de gestión que tienen los municipios aragoneses. Y esto no es nuevo. Todos sabemos que los ayuntamientos, lamentablemente, los ayuntamientos de Aragón en su mayoría son pequeños, no gozan de personal suficiente, se ven desbordados, no tienen capacidad administrativa, comparten secretarios, muchos de ellos, igual van una vez a la semana en la mayoría de los casos, lo cual supone una carga administrativa tremenda que les hace no ser todo lo eficientes que ellos desearían. Y eso, a pesar que desde el Instituto Aragonés del Agua, no ahora, sino tradicionalmente, se les viene apoyando incondicionalmente a todas las cuestiones que desean. Otro de los problemas es la puesta en marcha de precisamente estas infraestructuras, porque tanto la conexión eléctrica como los ajustes técnicos pues suelen retrasar la operatividad. Y la tercera de las causas, que probablemente ha sido lo que ha llevado a este cambio de gestión o de modelo, es precisamente el aumento de precios. Y en esto es verdad que en estas Cortes se aprobó una iniciativa por unanimidad, a la que han hecho referencia varios grupos parlamentarios, sobre los sobrecostes que se pusieron encima de la mesa. En este sentido, esta portavoz ya en el debate ya expresó que legalmente era muy complicado hacer una concesión directa cuando ya había de subvenciones, cuando ya había una concurrencia competitiva, y que tampoco era posible, si ya se había subvencionado una actuación, volver a subvencionar por otra vez. Con lo cual, parece ser que igual esa solución a la que se hacía referencia en esta proposición no de ley pueda pasar efectivamente por este modelo de gestión. Nos parece correcto, le damos la enhorabuena efectivamente por haber repensado el modelo. Creo que no va a minar la autonomía municipal, ni muchísimo menos, sino que va a suponer que efectivamente podamos ayudar a los municipios, que es un tema que nos preocupa a todos los grupos parlamentarios, por lo menos al Grupo Parlamentario Popular sí, con lo cual le damos la enhorabuena. Se me quedan muchas cosas en el tintero que me gustaría poder poner encima de la mesa, así que me voy a quedar con el titular
con este último titular, este cambio de modelo que va a suponer una ayuda excepcional a los municipios y que además va a suponer una mayor agilidad y que vayamos, acabo ya mismo, señor presidente, y que vayamos efectivamente a conseguir esos objetivos de depuración que nos marca la Unión Europea, y le brindo todo el apoyo de este grupo parlamentario para seguir en esta línea tan efectiva y que tanto beneficia a la depuración en Aragón. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Cobos. A continuación, señor Estaún tiene un tiempo de 10 minutos para contestar a todas las intervenciones que ha habido en la Cámara. Lo voy a intentar, señor presidente, y una consideración general que yo creo que sirve para todos los grupos, que es explicar, argumentar el cambio de modelo. El cambio de modelo, ustedes mismos lo han concretado y lo han explicado. La experiencia de esos 9 convocatorias que se han lanzado desde el Gobierno de Aragón, bien sea generales solo para el Pirineo o con el FITE, han dado resultado que bueno, pues a lo largo de esa gestión, con esa demora de 5 años, con ese decalaje, con un 30% de actuaciones realizadas, en el caso, por ejemplo, de las actuaciones del Pirineo, vemos que hay renuncias, que hay retrasos que obligan a rehacer las anualidades, a rehacer los plurianuales, que los ayuntamientos, efectivamente, señora Rouco, les asistimos incluso en la mesa de contratación, en la realización de los pliegos, en el seguimiento de las obras, aunque no es nuestra competencia, pero vemos que están muy presionados y que tienen muchas dificultades y que pasan verdaderos apuros y que se ven incluso obligados a renunciar. Liri, Artieda, Montanui, varios ayuntamientos han tenido que renunciar a esas obras porque se han visto incapaces de realizarlas. Creo que me decía el señor Soro, ¿qué han hecho ustedes con esa PNL, con ese mandato que le he hecho a Cortes? Bueno, pero primero parar, no generar más el problema, no aumentarlo. Tenemos todavía 56 actuaciones vivas. Vamos a ver cómo se ejecutan, cómo se terminan y cómo se liquidan, y buscaremos soluciones adecuadas, sabiendo también que la magnitud del problema, como también ha manifestado la señora portavoz de Vox, pues bueno, dentro de esa evaluación del 19 y el 20, pues tampoco es tan grave y tan lesiva para los intereses municipales. Y yo creo que no se va a resentir la autonomía municipal, porque efectivamente, señor Soro, no estamos cerrados a ningún tipo de tecnología y estamos asumiendo la gestión, porque así voluntariamente lo deciden los ayuntamientos, saben que en las futuras convocatorias pueden optar entre una financiación al 100%, con lo cual la gestión luego la realiza el Instituto Aragón del Agua, o al 95%, y tienen la opción luego, cuando terminan la obra, de encomendarle o no al Instituto Aragón del Agua la gestión posterior de esas instalaciones. La mayoría de los ayuntamientos acogen al 100% y la mayoría de los ayuntamientos, incluso los que luego han financiado un 5% de las actuaciones, luego deciden que lo gestione el Instituto Aragón del Agua. ¿Por qué? Porque es más eficiente, porque es más seguro, porque hay un conocimiento y hay una economía de escala que permite hacerlo mejor. ¿Dificultades que hemos detectado? Pues bueno, estamos recibiendo las solicitudes de los ayuntamientos para gestionar esas depuradoras, y nos hemos encontrado con alguna depuradora pues que no cumple, a pesar de que ha sido supervisada, pues no cumple algunos parámetros de funcionamiento que serían recomendables. Por ejemplo, una reja automática para que sea autolimpiante. Bueno, pues, si no puede ser que tenga que ir todos los días un alguacil o un operario de una concesión de Instituto Aragón del Agua a limpiar la reja, porque eso es antieconómico y no puede ser. Por tanto, sí que tenemos que ser conscientes de que, aunque sean instalaciones pequeñas, tienen que tener un grado de tecnificación y un grado de automatización importante. Y lo estamos consiguiendo y se está consiguiendo, pero es un esfuerzo que hay que continuar. Por tanto, esa es la explicación del modelo, el cambio de modelo. Primero, de solidaridad. Estamos en un modelo solidario, estamos en un modelo, cuando había alguna reflexión de qué pasa con los impuestos que se cobran, bueno, pues se están aplicando a ese ciclo integral del agua y nos estamos beneficiando los vecinos de Zaragoza, los de Teruel y los de Huesca. ¿Por qué el Pirineo tiene un tratamiento especial? Bueno, pues porque todo eso deriva de una declaración de interés general del Estado que obligaba, mediante un convenio, al Gobierno de Aragón a ejecutar esas obras, le encomienda esa ejecución, y se está haciendo conforme a unos plazos que terminaban precisamente pues en este 2024, y por tanto, por eso hemos corrido o nos hemos apresurado en lanzar todas aquellas depuradoras más grandes del Pirineo, y hemos privilegiado esa zona porque teníamos ese compromiso con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero efectivamente, el modelo solidario tiene que dar respuesta a todo el territorio y a todo Aragón. Y en eso estamos, y utilizamos las herramientas que tenemos, señora Buch, y efectivamente el FITE es una de ellas.
es un uso marginal del CITE, es un uso residual. Estamos hablando de 1,5 millones en 2 años. No tiene una entidad con los volúmenes que se manejan en el CITE y, bueno, pues yo creo que las inversiones que se hacen están muy justificadas y están muy bien hechas. Y, bueno, pues en Utrillas, en tal, se están haciendo obras importantes para mejorar la depuración en esas localidades y son bienvenidas incluso por el Ayuntamiento de Teruel, que también se beneficia de Teruel, sí, capital, también hace poco ha terminado la actuación en Villa Espesa y va a poder depurar uno de sus barrios. Por tanto, yo creo que hay que tener esa visión global y que tenemos que tener esa visión global de que cuando se pone en marcha la depuradora de Ansó, en el último reducto de Aragón, ese agua al final va a llegar a los grifos de los vecinos de Zaragoza y que se van a beneficiar con esa recaudación de Limar que pagan en un porcentaje, porque efectivamente también ellos asumen la depuración de Zaragoza, se asume el propio ayuntamiento y tiene ese coeficiente de bonificación de 0,60 que bueno, pues hace que todos participemos de alguna manera en ese ciclo integral de la depuración que yo creo que estamos Aragón cumpliendo. Saben que el Estado español tiene una serie de penalizaciones económicas por incumplimiento de la directiva europea y que, bueno, pues nosotros estamos, todavía no hemos sido sancionados Aragón en esa materia, hay otras comunidades que sí, pero aunque sea el Estado español el que asuma esa penalización, pero tenemos que agilizar esa ejecución de las de más de 2.000 habitantes equivalentes para que podamos estar al cumplimiento al 100%, y por eso hemos priorizado y nos preocupa mucho y las energías del Instituto Aragón del Agua se han dirigido a las más importantes y las del Pirineo. Pero estamos en condiciones de superar esa etapa y ese es el nuevo modelo que estamos explicando hoy. Estamos en el modelo de que tenemos una herramienta que es el Instituto del Agua que ponemos al servicio de los ayuntamientos para poder cumplir esa competencia municipal que es la de depuración del aguas y también asistencia en el ciclo, en el caso de los abastecimientos, como hemos explicado. Por tanto, yo creo que estamos haciendo ese trabajo, cumplir esos objetivos para los que se creó el Instituto del Agua, que yo creo que son esa visión integral del ciclo. Me dejaré seguramente algunas cuestiones que me planteaban. El PAS, señora Soro, está en evaluación ambiental y yo creo que podrá ser aprobado efectivamente en las próximas semanas porque ya tiene que lleva ya un tiempo en el INAGA y la evaluación ambiental. Tanto esas previsiones de inversiones que contempla el PAS, que después de someterlo a información al público hemos modificado, pero en muy pocas cuestiones, prevén 104 millones de inversión en el horizonte 2022-2027 en las actuaciones de interés general, que son las que afectan al Pirineo, y 32 millones en el resto de actuaciones, 8,8 millones en depuradoras de más de 1.000 habitantes equivalentes, hablo de Zaragoza-Teruel, y depuradoras entre 400 y 1.000 habitantes equivalentes, hablaríamos de 24 millones para este horizonte. Es un plan de mínimos, esperamos que podamos incrementar esas inversiones y podamos hacer nuevas líneas, pero ahora mismo esas son las previsiones que tenemos. ¿En qué punto nos encontraremos en el 2027? Pues nos encontraremos con un cumplimiento de la nueva directiva que, como digo, aún no entró en vigor y que será de obligado cumplimiento de 2035. Nos vamos a adelantar al 2027 ese cumplimiento y nos vemos también en la situación de, bueno, pues de seguir haciendo cosas nuevas. Me preguntaba la señora Soria por el Ebro Resilience. Estamos trabajando en el Ebro Resilience, estamos ejecutando obra. Hace poco tuvimos un evento intermedio en Fuentes de Ebro del Ebro Resilience con una actuación del LIFE, pero también tenemos ya en ejecución los tramos 7 y 9 en Torres de Berrellén, en Sobradiel, en Alcalá de Ebro, que están ya en obras, se han iniciado ya y bueno, yo creo que con un grado de eficiencia importante en cuanto a mitigación de riesgos de inundación. Seguimos con las convocatorias de ayuntamientos para gestión de los riesgos de inundación, con esos planes de autoprotección, con esas actuaciones de medios materiales para poder actuar ante inundaciones y, por tanto, pues tenemos un frente amplio de actuaciones que son inacabables, ¿no? Porque me preguntaba también la señora Buch por la situación de los municipios de Bajo Martín. Bueno, pues hemos dado una ayuda de 280.000 euros a la Mancomunidad del Bajo Martín para que pueda hacer frente a esas actuaciones y el Instituto Aragón del Agua pues está donde se le requiere. Hemos cambiado los filtros,
está en vías de solución, es una red compleja, son 9 municipios, son 100 kilómetros de conducciones y bueno, pues estamos con Salud Pública buscando las soluciones técnicas para que se pueda resolver la situación cuanto antes. Yo creo que la semana que viene estará resuelta, pero se adelantan acontecimientos, se están haciendo constantemente análisis de las aguas en toda la red para que puedan cumplir esos parámetros de turbidez, de la creación de trialometanos, que como saben es la interacción del cloro con la materia orgánica. El embalse de Cueva Foradada ha sufrido una serie de vicisitudes que son un poco largas de explicar, pero bueno, yo creo que ahora mismo en ese aspecto pues no tenemos tenemos un horizonte bastante alentador de que se va a solucionar. Y en general, pues yo creo que las condiciones ahora mismo de salubridad de las aguas en Aragón pues están en fase de mejora. Saben que la contaminación de las aguas que tenemos en Aragón o que podemos sufrir algunas masas de agua son más por factores de contaminación dispersa que por las emisiones que podamos producir con aguas residuales, que esas están ya muy controladas y muy encauzadas. Y también tenemos una buena noticia en cuanto a la contaminación difusa, porque tenemos 4 instalaciones que gestiona el Instituto del Agua, tanto en Teruel como en Huesca, que están esas instalaciones de gestión de purines que están ya empezando a funcionar y que ya van cumpliendo etapas. Y eso va a suponer también pues un hito en cuanto a superar pues episodios de contaminación y la mejor gestión de esos residuos de la ganadería que dan mucha riqueza en el territorio, que son muy necesarios en cuanto a vertebración del territorio, pero que también generan problemas y que están en solución. Son las plantas de Zaidín, de Capella, de Valderrobles y de Peñarroya Tastavins, que ya están empezando a ser gestionadas, empezando a funcionar todas. Hace poco tuvimos ocasión de visitar Zaidín, Valderrobles también está ya gestionando pues, muy bien esa producción de biogás. El biogás es pues una nueva posibilidad que se abre en cuanto a que sean rentables y que sean sostenibles estas plantas. Y por ¿Tendrá que ir finalizando, señor Estaún, cuando pueda? Pues muchas gracias, señor presidente. Concluyo haciendo esa visión y ofreciéndome, por supuesto, a comparecer de nuevo cuando sea requerido para poder seguir explicándoles todo lo que estamos realizando en el Instituto del Agua. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estaún. Seguramente que lo veremos en esta comisión muchas más veces y podrá dar más explicaciones. Bueno, pues pasaríamos al punto tercero. Ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta por ustedes? Nada. Pues haríamos ahora mesa ampliada. Muchas gracias. Y levantamos la sesión.